Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias, y por fin he llegado después de una pelea a brazo partido con la batería de mi coche, que ha ganado la batería de mi coche. Bueno, vamos con las noticias de las 8, con la ayuda, gracias por defender el fuerte esta hora, como siempre, don Luis, de doña Carmen Carbonell. Por primera vez en la historia democrática de España, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. El procesado es Álvaro García Ortiz, para quien se piden entre 4 y 6 años de prisión por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía solicita su absolución y el juicio va a arrancar hoy a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo, en medio de una gran expectación. Por la Sala de lo Penal, integrada por 7 magistrados, pasarán unos 40 testigos durante 6 jornadas en una doble sesión. El primero en declarar va a ser Julián Salto, el fiscal de delitos económicos de Madrid, quien investigó las presuntas irregularidades fiscales de González Amador y recibió el correo electrónico supuestamente filtrado. Le seguirá Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefa provincial, inicialmente imputada y después exonerada, que aseguró que decenas de personas pudieron acceder a ese correo electrónico y que ella solo cumplía instrucciones. A continuación testificará Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, que declaró en su día que creía que la filtración procedía directamente de la Fiscalía y llegó a preguntar a Álvaro García Ortiz si lo había filtrado él. También comparecerá el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, considerado su mano derecha, que negó cualquier participación pese a que el juez le atribuye un papel relevante en la cadena de comunicaciones. En los próximos días declararán testigos clave como el propio Alberto González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato o el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pues muy interesante el juicio que empieza hoy. Muy interesante porque de lo que estamos hablando es de un fiscal general del Estado que presuntamente filtró datos de una persona particular a medios de comunicación afines con el fin de tratar de desmentir el relato que Miguel Ángel Rodríguez, el gurú en la sombra de Isabel Díaz Ayuso, había hecho llegar a los medios. Por supuesto, un responsable político puede tratar de contrarrestar todos los relatos políticos que quiera, pero es que el fiscal general del Estado no es un responsable político. El fiscal general del Estado es un funcionario que tiene la obligación de imparcialidad y de defender la justicia. Por tanto, si efectivamente se le encontrara culpable de revelación de secretos, le puede caer un puro importante entre 4 y 6 años, porque lo que ha hecho, presuntamente claro, es gravísimo. No puede un fiscal general del Estado filtrar información confidencial de un ciudadano, porque entonces estamos ante una justicia de partido y ningún ciudadano que esté contra el gobierno o que tenga la mala pata de tener una relación de pareja con alguien que esté contra el gobierno, pues estaría a merced de que desde las propias instituciones de justicia, teóricamente neutrales, se le persiga y se le criminalice y se desvelen sus informaciones que están sometidas al debido secreto por parte de la administración. Recordarán ustedes que García Ortiz estaba imputado junto con una subordinada, pero el Tribunal Supremo le dijo al juez del caso que no, que se desimputaba a esta subordinada, lo cual pues fue recibido como un jarro de agua fría por mucha gente que dijo, ya está empezando a pastelear el Supremo. Pues es posible que el Supremo estuviera pasteleando, pero también hay otra manera de contemplarlo. Esa subordinada de García Ortiz ya no está imputada, pero tiene que declarar en el juicio y tiene que declarar como testigo. Como imputado uno puede mentir, uno puede decir cosas que no sean ciertas para tratar de protegerse, o puede ocultar cosas de las que no quiera hablar para tratar de no incriminarse. Como testigo no. Como testigo estás obligado a decir la verdad, y si no la dijeres, estás
cometiendo un delito. Con lo cual, pues es interesante. A ver qué va a decir esa fiscal hoy en el juicio. A lo mejor resulta que al tener que declarar como testigo, pues entonces, bueno, nos cuenta alguna cosa interesante. No lo sé. En cualquier caso, lo que está muy claro es que el fiscal general del Estado pidió a uno de sus subordinados, que declarará hoy, que le enviara la información sobre los correos que habían intercambiado el abogado de la pareja de Ayuso y Hacienda. Es decir, García Ortiz pidió esa información que luego terminó filtrándose. Por otro lado, sabemos que esa información apareció en Moncloa y que Moncloa quiso utilizar a Juan Lobato, el líder del PSOE, el ex líder del PSOE madrileño, para filtrarlo a la prensa, y Juan Lobato dijo: tururú, tururú, a mí no me pringáis en esto. No se ha podido constatar que a Moncloa se lo enviara García Ortiz, porque García Ortiz borró su teléfono móvil. Ahora, los indicios que hay que apuntan son contra él, pues son bastante claros. ¿Quiere eso decir que le van a condenar? Pues yo supongo que depende de la personalidad de los 7 jueces que componen la sala. 7 jueces que componen la sala que, en teoría, forman una mayoría amplia de jueces, entre comillas, conservadores y, teóricamente, pues no proclives a hacerle favores a Sánchez. Pero ya saben ustedes que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por ejemplo, ese conocido juez de una asociación judicial que no era precisamente de izquierda, filtrando datos al gobierno, lo vimos hace no mucho. Aquí todo el mundo, o mucha gente, se mueve por intereses personales más que ideológicos. Es triste, pero es así, casi todo el mundo tiene su precio, con lo cual, pues vamos a ver qué es lo que hace el Tribunal Supremo con el caso García Ortiz. Yo, desde luego, no me jugaría mi fortuna a que García Ortiz sea condenado. Tampoco me la jugaría a lo contrario, ¿eh? Veremos, a ver qué papel o papelón hacen los jueces, los 7 jueces del Tribunal Supremo. Bueno, el periódico El País traía un análisis curioso ayer. Un análisis sobre la evolución de la ideología de los jóvenes españoles. Y era un análisis muy, en fin, serio y objetivo. O sea, no tenía detrás ningún tipo de trasfondo sectario. Y lo que hacía era constatar que hoy en día los jóvenes españoles son más de derechas que nunca en nuestra historia democrática. Escuchen. Les hablamos ahora de un interesante reportaje publicado en El País, en el que se recoge una serie de sondeos que hablan de una derechización sin precedentes de los jóvenes. Concretamente en nuestro país, la franja de edad entre 18 y 29 años se declara más conservadora que nunca, y las razones de este giro se encuentran fundamentalmente en el descontento. La vivienda, la inestabilidad laboral, la inmigración, la corrupción y el fraude son los principales problemas que detectan y que de modo directo están afectando a la economía de los jóvenes. Añade El País que tras un viraje temporal a la izquierda en época del 15M y a la luz de los datos, la sociedad española se ha movido en las últimas 4 décadas de izquierda a derecha al ritmo de cada ciclo político y de manera más acusada en la franja de los menores de 30 años. Bueno, pues eso es normal. Pues hombre, es bastante normal. Estamos ante una generación que por primera vez está viviendo peor de lo que vivían sus padres. Desde que acabó la guerra civil en España, pues en las familias españolas se ha ido poquito a poquito progresando, con muchísimo sacrificio por parte de las generaciones anteriores. Pues se procuraba dar una educación y un bienestar a las generaciones siguientes que permitía a esas generaciones siguientes mejorar su posición con respecto a sus padres. Ahora llevamos un par de décadas, algo más, donde lo que se hace es bajar en perspectivas. Y por primera vez los jóvenes españoles no pueden empezar a trabajar, comprarse una vivienda. Antes lo normal era
pues bueno, que empezaba uno a trabajar antes de los 30 años, en muchas ocasiones antes de los 25, y ahorrando y sacrificándose y bueno, pues procurando no darse muchos caprichos, se compraba una pareja joven una vivienda con estrecheces, pero oiga, se la compraba. Hoy en día es que es imposible. Resulta que se han puesto en marcha una serie de políticas decrecentistas donde básicamente se trataba de convencer a la sociedad occidental de que tiene que aceptar empobrecerse en nombre del planeta mientras los chinos crecen a toda velocidad. Y bueno, pues hoy en día la situación es que pues muy pocos jóvenes pueden comprarse una casa, y de los que van de alquiler, pues resulta que muchísimos no pueden permitirse más que una habitación en un piso patera. Eso es completamente demencial. Normal, por tanto, que los jóvenes miren hacia arriba y digan, pero toda esta panda de golfos que nos gobierna, que nos está empobreciendo, que está haciendo que yo viva peor que de lo que vivieron mis padres. Y bueno, los jóvenes miran y dicen, a ver, ¿por qué está pasando esto? Y tampoco hace falta mucho análisis, no hace falta ser politólogo para ver que si tú pones en marcha, por ejemplo, una invasión migratoria, pues entonces se tensionan la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda. Si tú, aparte de los problemas de inseguridad que se generan, si tú pones en marcha políticas decrecentistas, pues lógicamente las políticas decrecentistas generan pobreza. Y si tú encima lo haces en nombre de supuestamente el planeta, pero por otro lado resulta que hay países como China que contaminan lo que les da la gana y están emitiendo exponencialmente más, pues entonces los jóvenes dicen, aquí hay algo que no cuadra, y miran a su alrededor y votan a lo que sea contra estos, contra quienes nos arruinan, contra quienes hacen que no podamos salir por la noche, contra quienes hacen que sea imposible que yo me independice y me labre una vida. Normal. Hay un dato interesante de ese análisis que hace El País, y es que ya no son solo los jóvenes los que son más derechistas que nunca. Las jóvenes también son más derechistas ya que nunca. Hay un decalaje de un par de años entre el movimiento que se ha producido entre los jóvenes y el movimiento de las jóvenes, decalaje que se explica porque en el caso de los jóvenes de sexo masculino pues se han visto sometidos a una campaña de criminalización brutal con todas estas estupideces de las Irene Monteros y Ione Belarras y el supuesto feminismo que no es tal. Así que los jóvenes han reaccionado antes, pero las jóvenes también han reaccionado ya, y fundamentalmente por el tema de la inseguridad. Bueno, pues nada, eso hace presagiar que estamos ya en el nuevo ciclo y los partidos políticos tendrán que adaptarse o morir. Y en estos momentos el que está cosechando todo el campo pues es Vox, ante la incomparecencia del resto de partidos. Bueno, ya saben ustedes que Feijóo ha decidido sacrificar a Amazon en el altar que le ha ofrecido Sánchez. Y Abascal salía ayer a denunciar esa maniobra, señalando que el único que se beneficia con eso es precisamente Sánchez. Escuchen. Santiago Abascal, líder de Vox, ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la tragedia provocada por la Dana. Y en un mensaje publicado en la red social X, Abascal afirma que el mayor culpable de la tragedia se llama Pedro Sánchez y critica a quienes, según él, no se atreven a señalarlo. De esta manera alude a la operación contra Carlos Mazón, el presidente hasta ahora de la Generalitat Valenciana, ya que, según dice, su salida beneficia a Pedro Sánchez. Además, el líder de Vox sugiere que hay un pacto en Bruselas para encubrir los efectos de las políticas climáticas impulsadas por Sánchez y otros actores, y acusa al Partido Popular de colaborar indirectamente con el Gobierno. Pues tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver, ¿tiene sentido que Mazón dimita? Ningún sentido. Parece que en el PP lo han hecho a propósito. O sea, hacen dimitir a Mazón el mismo día que empieza el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cualquiera diría
que es que Sánchez les ha dicho que le hagan el favorcillo de hacerlo precisamente hoy. Mira que ha habido días en el año, 365, recordaba un tuitero. Pues no, han tenido que esperar al día que empieza el juicio de Álvaro García Ortiz para echar a Mazón. Podían haber esperado 15 días más, hombre, para ver qué pasaba en el juicio de Álvaro García Ortiz. Pues no, echan a Mazón. ¿Está bien que Mazón se vaya? Pues hombre, yo creo que Mazón no estuvo a la altura el día de la Dana. A Mazón se le vio desbordado, no supo cómo reaccionar y sobre todo no supo cómo agarrar de las solapas al gobierno central para exponer sus vergüenzas y para exigirle ayuda. Ahora, eso es un comportamiento que se puede calificar de torpe, pero no de criminal. Si hay un comportamiento criminal en la Dana, es el de quienes impusieron políticas con la excusa del ecologismo, que impidieron limpiar los barrancos y que no permitieron hacer las obras de infraestructura que hubieran evitado las 230 muertes, quienes durante la Dana no emitieron los avisos que tenían que emitir. El que Mazón comiera en el ventorro o se echara la siesta es irrelevante, no iba a causar ni un muerto más ni un muerto menos. Lo que no es irrelevante es que no se informara de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo, donde un caudal 4 veces superior al del río Ebro se acumuló en muy poco tiempo, arrasando con todo a su paso. Y el responsable de eso era la Confederación Hidrográfica del Júcar y la EMET y Teresa Rivera, que ahora ha sido premiada, ojo, con el voto del PP, como vicepresidenta en la Comisión Europea. Y el responsable último de todo ello es Pedro Sánchez, no Mazón. Y el sacrificar a Mazón ahora lo que hace es permitir a Sánchez utilizar a Mazón como cabeza de turco, como chivo expiatorio, para él no dar una sola explicación. De nuevo, lo que está haciendo la calle Génova 13, lo que está haciendo Feijóo, es lo que hizo Casado con Ayuso, tratar de usarla como chivo expiatorio para que el PSOE se fuera de rositas en la pandemia y se centrara todo el foco en Ayuso. Ahora han hecho lo mismo con Mazón, con una diferencia, y es que Ayuso contaba con un Partido Popular unido en la Comunidad de Madrid, plantó cara a Casado y al final se llevó a Casado por delante. Mazón, para su desgracia, no tiene un partido unido en la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana el Partido Popular parece el ejército de Pancho Villa. Y por una parte está la candidata de Feijóo, que es María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Por otra parte estaba Mazón más o menos aislado, porque era un hombre de Casado y de Teodoro García Egea. Por otro lado está Francisco Camps intentando volver a la arena política y volver a la Generalidad Valenciana, y están todos a bofetadas en el Partido Popular Valenciano. Y al final lo que nos hemos encontrado es que durante 365 días, un año entero, la prensa de Sánchez ha estado criminalizando a Mazón, y la prensa de Feijóo, en lugar de criminalizar a Sánchez y defender a Mazón, ha estado también criminalizando a Mazón. Miren ustedes las portadas de los medios que apoyan tradicionalmente al PP de este año y miren a ver a quién han criticado más, a Sánchez o a Mazón. Con lo cual a Mazón se lo ha cargado, como intentaron hacer con Isabel Díaz Ayuso, su propio partido. Como hicieron con Rita Barberá también, a la que también dejaron tirada. Lo del Partido Popular es, perdónenme, es indecente. Entregar la cabeza de Mazón significa entregarle el relato a Sánchez, que es el máximo responsable de lo que pasó. Mazón será un torpe, será lo que ustedes quieran, pero no un criminal. Sánchez retrasó 3 días la ayuda a los valencianos. Eso es criminal. Y que el Partido Popular no haya estado 365 días recordando a Sánchez que es un criminal, y en vez de eso hayan estado aprovechando la jugada para cargarse a Mazón y ponerle otra vez en bandeja a Sánchez la cabeza de alguien del PP, indica, perdónenme, que Feijóo no está en disposición de gobernar este país. Quien no defiende ni a los suyos, mal nos va a defender a los españoles, dejando aparte que la torpeza política es brutal.
de nuevo entregándole una victoria al presidente más corrupto, más mentiroso, más traidor, más poco respetuoso con las normas democráticas y más irrelevante internacionalmente. ¿Cómo es Sánchez? Feijóo debería estar en los 200 diputados en las encuestas. Y ahí está Feijóo entregando cabezas de los suyos a Pedro Sánchez. Tócate los nísperos. Bueno, en México, pues la tensión ha estallado después del asesinato en vivo y en directo de un alcalde que había denunciado el control de la política mexicana por parte de los cárteles y que había señalado a Sheinbaum, la presidenta mexicana, por no prestar ayuda para esa lucha contra los cárteles. Escuchen. Cientos de personas salieron ayer a las calles de Morelia, en Michoacán, en México, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado tras participar en un acto público. La manifestación, que comenzó de manera pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de disconformes con el régimen irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal y causó destrozos en su interior, exigiendo la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Los manifestantes marcharon desde el acueducto hasta el centro histórico de Morelia, coreando consignas contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Convocada en redes sociales la manifestación bajo el lema "Ya basta de abusos y omisiones", la movilización demandó el fin de la violencia y la impunidad en Michoacán, uno de los estados más afectados por la presencia del crimen organizado. Bueno, pues en México la verdad es que hay una situación, ¿cómo diría yo? Esquizofrénica, confusa. Y es una situación confusa porque México tiene un régimen, pues en buena medida tomado por el narco. Y además el régimen acaba de hacer al narco un gran favor al cambiar el modo de elección de los jueces, de tal modo que el narco pues ya puede, a través de elecciones, hacerse con puestos en la justicia. Que el gobierno mexicano ha tenido complicidades con el narco durante mucho tiempo, pues es algo que sabemos. En ese sentido no es nada esquizofrénico. México es casi, todavía quizá no del todo o no en todos los aspectos, un narcoestado. ¿Por qué digo que es esquizofrénico? Pues porque la llegada de Trump a la Casa Blanca ha inaugurado una nueva era donde el gobierno mexicano no le queda otro remedio que controlar el tráfico de droga que entraba en Estados Unidos a través de la frontera sur. El tráfico de droga y el tráfico de seres humanos, la inmigración ilegal. Con lo cual tenemos a una Claudia Sheinbaum que de cara a Estados Unidos pues tiene que poner coto al narco, pero internamente el narco manda y manda mucho en la política mexicana. Y lo vemos, por ejemplo, en este asesinato de un alcalde mexicano que había denunciado la injerencia del narco en política y había pedido ayuda a Claudia Sheinbaum sin obtenerla y había señalado a Claudia Sheinbaum por desentenderse de esos problemas. Por cierto, por una curiosa casualidad lingüística, este alcalde mexicano asesinado se llama Carlos Manzo. Ha sido asesinado Carlos Manzo el mismo día que se defenestraba a Carlos Mazón aquí en Valencia.